este video vamos a hablar de las características de la escuela de Saussure. Saussure nació en Ginebra, Suiza, el 26 de noviembre de 1857 y es conocido en la actualidad como el padre de la lingüística, más precisamente de la lingüística estructural, debido a que sus teorías dieron comienzo a dicha corriente y sus correspondientes escuelas. Saussure demostró desde joven una gran habilidad para el estudio lingüístico, lo que llamó la atención de los académicos del área en su época. Presentó su tesis doctoral denominada sobre el empleo del genitivo absoluto en el sánscrito, que valió el reconocimiento y el nombramiento de profesor de gramática comparada en la Escuela de Estudios Superiores en París. Luego de su trabajo docente en dicha escuela, fue nombrado profesor de gramática comparada en la Universidad de Ginebra. En su labor como docente e investigador dictó 3 cursos entre 1906 y 1911, que dieron lugar a la creación del libro Curso de Lingüística General, que fue una obra póstuma del autor, publicada por sus alumnos tras la recopilación de apuntes tomados en los cursos. Esta obra fue estudiada por los académicos de la época, quienes encontraron en ella una de las teorías lingüísticas más completas y acertadas de la historia de la disciplina, lo que desató una revolución en el cambio, citando a Saussure como uno de los más grandes lingüistas de todos los tiempos. Saussure se centra en la búsqueda del objeto de estudio de la lingüística, que de acuerdo a esta teoría es la lengua. Para probar este punto, Saussure explica en qué consiste el lenguaje y cómo está compuesto, demostrando su teoría mediante diferentes dicotomías. La primera dicotomía y la más relevante sostiene que el lenguaje puede dividirse en 2 partes, que son la lengua y el habla, teniendo en cuenta que la lengua es un sistema cultural abstracto compuesto por signos, independiente de la voluntad de los hablantes. Es una suerte de estructuras mentales de las cuales el hombre se sirve para expresar sus ideas, sus pensamientos. Y por su parte, el habla es la realización concreta de la lengua, es decir, que sirve para comunicarse con los demás y es en un ámbito individual e intencional. El lenguaje entonces sería la conjugación entre la lengua abstracta y el habla concreta. Esta primera dicotomía es inseparable en el acto de hablar. Sí se puede estudiar por separado, pero para que haya lenguaje, ambas deben existir. La dicotomía de la teoría de Saussure es la que habla de la separación que se hace entre sincronía y diacronía. En este punto de la teoría, el lingüista se cuestiona sobre el procedimiento de la lingüística como ciencia, dividiendo su estudio en diacrónico y en sincrónico. No se puede estudiar el aquí y el ahora y además hacer historia de la lingüística. Por eso es necesario estudiarla desde un punto de vista sincrónico o desde uno diacrónico. El objeto, como ya lo habíamos hablado de la lingüística, es la lengua, el sistema de signos, y si queremos acercarnos a ella tenemos que verlo de 2 formas. Primero, ver la lengua de manera sincrónica, es decir, estudiarla en una determinada época como un sistema, o verla diacrónicamente a través de su historia y de su evolución. Saussure se vuelca a la primera opción en el estudio sincrónico. Otra de las dicotomías esenciales dentro de la diferenciación entre lingüística externa y la lingüística interna, teniendo en cuenta que la externa se centra en el contexto de cada lengua como institución social y cómo una lengua se relaciona con las otras. Por otro lado, la lingüística interna se centra en una sola lengua y en el estudio del sistema de signos, sosteniendo que no se pueden comparar las lenguas debido a que todas son diferentes.